Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Ya tenemos Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre maravilloso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Lo tenemos todos, Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al verso 7. Ya lo tenemos todos. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Verso 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Verso 6 dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento usted que se puso de pie, y de antemano gracias. Y quiero que antes de ir, quiero darles una base de lo que le estoy diciendo. Vaya por favor a Eclesiastés 10:10. Y en Eclesiastés 10:10 vamos a encontrar que la palabra del Señor dice algo muy especial que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con que nosotros nos metamos a la palabra del Señor y para lo que nos va a servir. Y dependiendo de la Biblia que usted tenga, Eclesiastés 10:10 dice: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado. Sí, eso es lo que dice la Biblia Reina Valera. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza. Y luego fíjense lo que dice enseguida: pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ponga atención, porque eso es uno de los propósitos que debemos nosotros empaparnos lo más que podamos de la palabra del Señor. En esta versión es un poquito complicado que podamos comprender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Pero si hay alguien que traiga una Biblia Dios habla hoy, una Biblia traducción en lenguaje actual, escuche lo que dice esta versión, es un poquito más entendible. Si se usa el hacha, si se usa una hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. A mí me gusta mucho esta porción de la escritura porque me motiva, me insta el Señor por medio de la palabra a que me meta más a la palabra. Y lo que yo alcanzo a comprender, que si de pronto nosotros tenemos un árbol en la casa que de pronto queremos cortar alguna rama que nos está estorbando, y quiero ir a los métodos más antiguos porque hoy se usa la motosierra, ¿verdad? Pero, y usted agarra un machete o agarra una hacha, pero el machete no tiene filo, la hacha no tiene filo, usted se va a estar agarrando, dándole golpes a ese lugar y va a mayugar, o nomás le va a acariciar prácticamente la rama, pero difícilmente va a caer esa rama.
Pero alguien que sabe y que tiene conocimiento, antes de cortar la rama se va a tomar el tiempo de sentarse, aunque pareciera ser que está perdiendo el tiempo, se va a sentar y va a empezar a afilar el hacha o va a empezar a afilar el machete, y ya una vez que lo afiló empieza a tumbar aquella rama y en un 2x3 cayó la rama, que es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos metemos a la palabra del Señor, haga de cuenta que lo que estamos haciendo, estamos sacando filo ¿a qué? A la espada, que es la palabra de Dios. ¿Verdad que así dice que es la palabra del Señor? Que la palabra es una espada. Y quiero regresar a la cita bíblica del verso 3 de Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3. Y dice la palabra del Señor: como te rogué, ¿cómo dice el verso 3? Que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Oiga, ponga atención ahí. Para que mandases algunos, ¿qué más? Que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué más sigue diciendo? Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Que acarrean disputas más que edificación de la iglesia. El Espíritu de Dios, usando a Pablo, ve peligro en la iglesia de Éfeso. Y como ve peligro en la iglesia de Éfeso, y Pablo le está escribiendo a Timoteo, quien estaba al cargo de la obra de Éfeso, quien era el pastor, un pastor muy joven que necesitaba indicaciones de cómo guiar la iglesia. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dice, o le recuerda más bien, como te rogué cuando iba a Macedonia, te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Y cuál es la razón que se quedase en Éfeso? ¿Qué dice la palabra del Señor? Oiga, para que mandases. Ahí, ¿qué entendemos por la palabra mandases? Ordenar, ¿verdad? Para que de pronto, si alguien anda por ahí que se está yendo torcido, que trate de que se enderece la barca. Y Dios, porque este es Dios, no es Pablo, es Dios inspirando a Pablo, viendo el peligro de la iglesia. Ya Pablo había hecho algo dentro de la iglesia. Quiero que por favor vaya al verso 19, ahí mismo de Primera de Timoteo, y el verso 20. Oiga, el verso 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué dice el verso 20? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Lo que está diciendo Pablo es que él tuvo que de pronto poner orden dentro de la iglesia de Éfeso. Pero como las cosas persistían dentro de lo que era el ambiente, hermano, necesitamos tener un buen fundamento en la iglesia. ¿Sí me está comprendiendo? Necesitamos echar raíces profundas para que no nos mueva cualquier aire de doctrina y de pronto seamos inconstantes en las cosas de Dios. Y Pablo, Dios le pone en el corazón la preocupación de la iglesia de Éfeso y nos deja esta carta que está dirigida al líder, que está dirigido a quien está al frente de la obra. Y lo primero que le dice el Señor a Pablo a Timoteo, le dice que para que mandase a algunos, óigame bien,
Quiere decir que él tenía que poner orden, tenía que mandar a algunos que estaban, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban enseñando diferente doctrina y también estaban enseñando fábulas dentro de la iglesia y también estaban yendo por genealogías interminables. Yo quiero que me vaya poniendo atención en cada una de estas cosas, porque estas tres cosas que son el problema que está viviendo la iglesia de Éfeso, esas tres cosas todavía siguen palpables en nuestra era, en nuestro tiempo contemporáneo, porque todavía se moverá todavía la falsa doctrina dentro de la iglesia. Todavía se mueve la falsa doctrina, todavía habrá fábulas, todavía hay fábulas dentro de la iglesia. Y de pronto tal vez no alcance a comprender lo de genealogías interminables. Eso yo sé que a lo mejor puede ser que de pronto por ahí diga a qué se está refiriendo, y lo vamos a estar viendo de una manera muy especial. Pero estas tres cosas, el enseñar diferente doctrina, número 2, el prestar atención a fábulas, el 3, el ir o estar prestando atención a genealogías interminables. Estas tres cosas estaban creando un problema dentro de la iglesia de Éfeso, que lo que estaban creando eran disputas, contiendas dentro de la iglesia. Quiere decir que había debates. Usted entra a la internet y usted va a ver muchos debates. No sé cuántos han sido testigos de los debates que hay en la internet, ¿verdad? Que usted se mete y de pronto ve debatiendo si se tiene que dar el diezmo o no se tiene que dar el diezmo. Unos dicen que el diezmo era nada más para el Antiguo Testamento y que ya no se deben, y que todo aquel, y fíjese bien que parece cosa sencilla y parece algo que está ahí, pero que en realidad nos pone en aprietos y causa disputa, causa discusiones. Y hermanos, fíjense bien que Pablo en el verso 20 tuvo que sacar a Emineo y Alejandro de la congregación, porque de pronto estaban dando problemas, pero ya habla de condenación. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado. Y lo que vamos a estar aprendiendo no es para que nosotros nos ensaltemos, no, es para que nosotros vivamos una vida recta delante del Señor, y que a través de escuchar y aprender la palabra del Señor, cuando el Señor aparezca de pronto a arrebatar a su iglesia, nosotros estemos listos para partir con Cristo y estar por una eternidad en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Que la palabra de Dios la apliquemos a nuestras vidas. ¿Sí me está comprendiendo? Denle la gloria al Señor si siente hacerlo. Yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor. Ahora, estas tres cosas estaban dando problemas. Ya vimos el día de ayer. Si usted no vino, le recomiendo que busque en la internet el mensaje del día de ayer. Ahí está. Ya vimos lo que es la diferente doctrina que está haciendo mención a la falsa doctrina. Pero Pablo le dice a Timoteo, y lo que le está diciendo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí hay un mandamiento de parte del Señor para Timoteo. ¿Cuál es el mandamiento? Que Timoteo mandara a aquellos que estaban enseñando falsa doctrina o diferente doctrina. Así rápidamente para que me entiendan y puedan comprender. Vaya por favor a Gálatas capítulo 2 verso 11. Y quiero que vea un ejemplo, y lo vamos a ver con los líderes, con los apóstoles. En Gálatas capítulo 2, Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Galacia, pero lo que dice el verso 11, dice, ¿ya lo tiene? ¿Cómo dice? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, fíjense bien lo que está diciendo Pablo: le resistí. ¿Qué entendemos por la palabra resistir?
Si alguien viene en contra de nosotros, es como que de pronto nosotros nos paramos firmes y le vamos a resistir para que no siga avanzando, para que se detenga. Le resistí cara a cara. ¿Qué más sigue diciendo? Porque era de condenar. Fíjese bien, Pablo detiene a Pedro porque lo que Pedro estaba haciendo era ¿de qué? De condenar. Y no estamos hablando de cualquier miembro de la iglesia. Estamos hablando del líder, de un, ¿verdad?, apóstol, de un enviado de parte de Dios a llevar la palabra del Señor. Ahora, le resistí cara a cara porque lo que estaba haciendo era digno de condenar. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Nada más lo que estaba haciendo es que de pronto se había parado, ¿verdad? Y al pararse, se había parado, y al pararse de una mesa, porque estaba comiendo con los demás, y al pararse de la mesa, él se retractó, porque había llegado. Cuando usted tenga tiempo, por favor, lee el verso 12, el verso 13, el verso 14 de Gálatas capítulo 2, para que pueda comprender lo que le estoy diciendo. Pero lo que hizo Pedro es que Pedro, al ver entrar los de Jacobo, que eran los de la circuncisión, él los vio inmediatamente de estar sentado, se retractó, quiere decir que se paró y se hizo a un lado de aquel grupo donde estaban, y se hizo a un lado porque no quería que los que enseñaban la circuncisión, y la circuncisión tiene que ver con lo que son la enseñanza del Antiguo Testamento, con lo que tenía que ver de la ley. ¿Sí me está comprendiendo? Y no tanto de la ley, si nos remontamos hasta Génesis capítulo 17, verso 7, verso 17, donde el Señor le dice a Abraham: y haré un pacto entre mí y ti, y entre tus generaciones y tu descendencia después de ti. Y el pacto es que iba a ser el Dios de ellos, pero para que de pronto se consolidara ese pacto, el Señor mandó circuncidarse a todos los varones, a los niños nacidos al octavo día tenían que circuncidarse. Esta es una enseñanza, es una doctrina de la palabra del Señor. ¿Sí va conmigo aquí? Ahora, los de la circuncisión eran hombres, y acuérdese por favor de lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1, verso número 3. Y lo que está diciendo, que cuando Pablo dice, le está mandando que él le diga a la gente que estaba enseñando diferente doctrina que no la enseñara, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y nada más, en Gálatas capítulo 2 y el verso 11, usted va a encontrar verso 12, verso 13, verso 14, va a encontrar que habla de los de la circuncisión. ¿Sí me está comprendiendo? Y el hablar de los de la circuncisión quiere decir que de pronto este movimiento se estaba metiendo dentro de lo que era el pueblo del Señor. Y cuando está hablando de la circuncisión, lo que está diciendo era que para que alguien pudiera ser salvo, tenía que estar circuncidado. Y hermanos, para que alguien sea salvo en ese tiempo que está hablando, nada más lo único que tenía que hacer era creer que Cristo murió en la cruz del Calvario, y que por medio del sacrificio hecho en la cruz, Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y que por medio del sacrificio el Señor pagó todas nuestras iniquidades, y en Él estábamos cumpliendo la ley. Y lo estaban. Esa es una diferente enseñanza, una diferente doctrina. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora, ¿por qué es una diferente doctrina? Porque de pronto Pedro tuvo miedo de los de la circuncisión. Tuvo miedo a aquellos que traían otra enseñanza, o la enseñanza que habían aprendido desde niños, hablando en la palabra de Dios. Porque la circuncisión la encontramos en Génesis, y vemos, por ejemplo, que era algo que se venía haciendo dentro del pueblo de Israel. Porque se recuerdan de Moisés, cuando el Señor le dice que vaya a Egipto, viene con su esposa Séfora, y cuando iba de camino, ¿qué pasó? Que el Señor le quiso quitar la vida. ¿Por qué le quiso quitar la vida?
porque no había sido circuncidado. ¿Sí me está comprendiendo? Quiere decir que hasta este punto son ejemplos que le estoy poniendo para que comprendamos que aunque es palabra de Dios, el pueblo de Israel o los líderes, por eso es que dice el verso 6, de las cuales cosas apartándose algunos se apartaron a la vana palabrería sin saber, es lo que dice el verso 6 y el verso 7 de primera de Timoteo capítulo 1, que estos líderes se apartaron a la vana palabrería sin saber ni entender lo que estaban diciendo. Creían ser doctores de la ley, pero hermanos, estaban queriendo volver a aplicar la ley. Y lo que Pablo está diciendo: ustedes no necesitan otra cosa más que creer que Cristo murió en la cruz del Calvario, que no solamente murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y que en la cruz Él pagó por todos nuestros pecados, y que somos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Y lo único que necesita el hombre es creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Ese es el mensaje, no ha cambiado, pero empezó dentro de la iglesia a moverse, que estaban enseñando cosas, que tenían que hacer esto, que tenían que hacer esto otro, que tenían que hacer esto otro, y de pronto era algo que estaban queriendo obligar al pueblo, hermano, para que de pronto ellos, por medio de los hechos, por medio de las acciones, creamos que vamos a ser salvos. Pero déjeme decirle que la única manera de que el hombre o la mujer sea salvo es que se arrepienta de sus pecados, se vuelva de su mal camino y que crea que Cristo murió por él, por ella en la cruz del Calvario, y que Cristo nos da la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Así a grandes rasgos, nada más un ejemplo para que me entienda, porque sé que algunos no estuvieron. Pero ¿qué es una fábula? Estas tres cosas estaban dando problemas, y los problemas que traían, no estaba siendo edificada la iglesia. Y es porque en veces se agarraba el run run dentro de la iglesia, y uno cree saber más. Esto no se da acá, ¿verdad? Y no se da en las iglesias. No, usted no ve nada de eso, ¿verdad? Que alguien quiera saber más de la palabra y los ve hasta en 2 ocasiones discutiendo ahí, a ver quién tiene la razón. Y estamos obrando de una manera incorrecta. ¿Sí me está comprendiendo? Porque de pronto nos ponemos a discutir, que es precisamente lo que dice la palabra. Estas cosas estaban acarreando disputas más que edificación de la iglesia. Quiere decir que como que se estancó la iglesia, y en lugar de ir avanzando, se estancó, que no podían salir de ese pozo. Estaban atascados, es una manera de decirlo así. No podían avanzar, y si no podían avanzar, algo estaba mal. Pero el problema es que estas cosas, si no estamos alerta, nos pueden de pronto poner en un estado de condenación nuestras acciones. ¿Se recuerda que dice el verso 11 del capítulo 2 de Gálatas? Estamos hablando de Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? Él pensó que estaba bien, pero dice Pablo: le resistí. Haga de cuenta que Pedro está caminando. Es un ejemplo nada más. Pedro está caminando, pero ahí hay un precipicio. Y el paso que lleva Pedro, con su actitud, con su acción, con su proceder, va rumbo ¿a dónde? Al abismo, al precipicio, a la condenación. Y estamos hablando de Pedro el apóstol. No es cualquiera. ¿Y qué es lo que hace? El Señor le pone a Pablo para que se ponga, yo me imagino así, lo pongo de esta manera para que yo creo que Pablo se pone con un pie aquí y otro pie atrás, y está esperando que llegue y lo agarra y lo resiste para que no siga avanzando, para que no vaya rumbo al precipicio, porque lo que estaba haciendo lo estaba llevando a la condenación eterna. Y bendito sea el nombre del Señor, que tenemos un Dios grande y maravilloso, que tiene misericordia, que va a buscar de una manera y otra de que nosotros no caigamos. Por eso es importante que nosotros aprendamos, hermano. Cuando estamos hablando todo esto, estamos hablando prácticamente de lo que es la doctrina bíblica. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Cuando le hablo de la doctrina bíblica,
le estoy hablando prácticamente de lo que en sí una doctrina bíblica, lo que es la doctrina bíblica es el conjunto de enseñanzas, ¿verdad?, que tienen el objetivo o que la razón por la cual Dios nos las dejó es para que nosotros mejoremos como seres humanos. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora, en el punto de la doctrina, que no enseñen diferentes doctrinas, ¿me va comprendiendo aquí? Cuando tenga tiempo, vaya a su casa. Cuando llegue a su casa, lea el libro de los Hechos, capítulo 10. Lea el libro de los Hechos, capítulo 11. Y en el capítulo 10 va a ver que tiene el éxtasis, tiene la visión Pedro, donde ve a un manto que se pone desde los cuatro extremos atados y que descienden animales inmundos, cuadrúpedos, serpientes. Y el Señor le dice: mata y come. Le tiene una enseñanza. Esa es la enseñanza. La enseñanza que él tenía en su vida personal, de pronto como judío que había aprendido, es que miraban así de reojo a los gentiles, como que ellos se creían superiores a los gentiles. Pero el Señor le dio una enseñanza preciosa, que él tenía que mezclarse, tenía que estar en medio de aquellos que de pronto no eran de la raza judíos, pero que de todas maneras habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y debía estar en la misma posición, no sentirse más, sino sentirse a la altura, convivir con los gentiles. Esto provocó, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, vemos que los de la circuncisión vienen a Pedro y le reclaman por qué estaba comiendo con gentiles y por qué se sentaba a la mesa con ellos. Y al sentarse a la mesa, él empieza a darles una respuesta el por qué lo hacía, y lo estaba haciendo no porque de pronto alguien le hubiera dicho, sino que fue el mismo Dios de los cielos que estaba buscando por medio de esa enseñanza que él mejorara su calidad de persona. Bendito sea el nombre del Señor, y que fuera un instrumento para la gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí, hermanos? Dese cuenta que la palabra del Señor y estas cosas, hermanos, si usted ve, mire, hoy, ¿cuántos hemos aceptado a Cristo? Y hay veces, hermano, antes uno andaba en el mundo. Le voy a dar un testimonio para ir poniendo en práctica, o para que veamos en un ejemplo algo. Por ahí en el año 2010, ya acercándose el fin del 2010, yo estaba en la iglesia en Dallas, y era una iglesia grande, y había una oficina, y era tiempo de invierno, y allí en Dallas el invierno es duro, hermanos. Ahí si alguien se queda afuera amanece congelado por la noche, porque la temperatura llega en ocasiones a 20 a 30 grados más o menos en tiempo de invierno, y el punto de congelación son 34 grados, que cualquier persona tiene que estar resguardada por la noche. Y ese día estaba lloviendo y yo estaba estudiando la palabra del Señor, y cuando estoy estudiando, de pronto estaba yo con la palabra del Señor y llega y me tocan. Y volteo, alzo mi vista, estaba una ventana y veo a un anciano. Y me estaba tocando la ventana, y cuando me tocó la ventana ya le hice señas que iba a abrirle hasta el frente de la iglesia, y ya me fui hasta el frente. Cuando lo recibí, lo pasé. Y el ancianito, estoy hablando que tendría algunos 70 años. Lo primero que me hizo, me dijo, me sacó 2 cartones. Y cuando me sacó los 2 cartones, me los enseñó y me dijo: acabo de salir de la cárcel y vengo buscando un amigo que vive por acá, pero necesito $5, me acuerdo bien, para llegar con el amigo. Y no te voy a echar mentiras, dice, yo tengo problemas. Cuando me enseñó los 2 cartones y me enseñó una hoja que apenas lo acababa de salir de la cárcel, me enseñó una tarjeta donde él tenía que estarse reportando mensualmente a las autoridades porque era una persona que molestaba a los niños.
Eso fue lo primero. Y yo lo atendí, lo escuché. Yo no le pregunté nada a él. Él me confesó todo a mí. Le di los $5, dije, bueno, ya se fue. Pero me preguntó a qué horas tienen servicio. Y a la hora del servicio ahí lo tenía en la primera banca hasta el frente. Y lo vi, lo saludé. Yo ya sabía cuál era el problema. Y me dijo, no encontré al amigo, pero vine aunque sea un ratito aquí con ustedes. El caso es que se terminó el servicio, él se salió. Y al salirse se regresa y me dice, ¿me das permiso de quedarme en la casetita aquella para dormir esta noche? Había una caseta en alto que era la caseta donde el hermano que cuidaba el estacionamiento veía a todos los que... Le dije, no hay problema, quédate ahí. Le saqué unas colchas ahí. Dirá, hermano, ¿y esto qué tiene que ver? Hasta este punto yo era el único que sabía que era una persona que tenía récord criminal por molestar a los niños. Y al siguiente día voy y amanece todo temblando. Me lo traigo, le doy comida caliente, porque no podemos, hermano, y más cuando están siendo sinceros delante de Dios, porque él no estaba viniendo a mí con mentiras, con engaño. Fue sincero desde el principio. ¿Sí me está comprendiendo? Y al ser sincero, haga de cuenta que el Señor le ata los brazos. Usted no puede actuar de otra manera que no sea conforme a la voluntad de Dios. Y de pronto amaneció ese día y me dijo, traía un marcapasos, lo habían operado, una persona anciana, débil. Y lo primero que me dijo, ¿dónde tienes tu máquina de cortar el pasto? Estoy agradecido y quiero hacer algo porque me dejaste dormir ahí. Y yo lo vi sin fuerzas. Le dije, no te preocupes, no tienes que hacer nada. Pero me insistió, que me logró convencer y le solté la máquina. Y para un pedacito chiquito se aventó medio día cortando el césped a aquel lado. De pronto era la intención que traía él. El caso que yo les puse al Señor, siempre tenía cuidado, lo estaba observando, pero yo sabía cuál era el problema de él. Pero se empezó a congregar con nosotros. En poco tiempo me tenía la iglesia limpiecita, los árboles bien trimeaditos, algo precioso, algo maravilloso, que hizo muchas cosas buenas dentro de la congregación. Pero alguien se dio cuenta de los ministros y no vieron por el alma de ese varón. Lo corrieron de la iglesia. Le aventaron la policía. La policía vino y me tocó y me dijo, hay un reporte. Dije, yo no he hecho ni un reporte. Que hay un hombre aquí que te ayuda con la yarda, pero yo no he hecho ni un reporte. Que venga el que hizo el reporte, que te dé la cara, porque yo no estoy haciendo, yo soy el pastor y yo no he hecho ni un reporte. Pero ¿qué es esto? Pero está bajo observación, lo estoy cuidando. Y sí tenía cuidado de él, estaba al pendiente. Me lo llevé a vivir a mi casa cuando me lo corrieron de la iglesia. Me lo llevé a vivir a mi casa teniendo yo hijos pequeños. Ojalá que me vaya comprendiendo. Pero hay veces, hermanos, cuando estamos hablando, debemos vivir como cristianos. No sé si me está comprendiendo. Debemos ser diferente al resto del mundo, porque con nuestras actitudes y con nuestras acciones nos va a pasar lo mismo que a Pedro. Porque Pedro, ¿qué hizo? Se retractó de estar comiendo con los gentiles. Al ver que entraron los de la circuncisión, los que enseñaban de pronto lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, pero que estaban mezclando las cosas, al verlos entrar, inmediatamente se pone de pie, se retrae, se hace a un lado. Y Pablo lo vio, y lo que vio le dijo, es digno de condenar.
porque lo que estaba haciendo Pedro no se lo enseñó ningún hombre, sino el mismo Dios de los cielos les dijo que tenía que estar entre los gentiles. ¿Sí me está comprendiendo? No fue de pronto Jacobo, no fue Santiago, no fue Pablo quien le mostró a aquel en este éxtasis. Era el mismo Dios de los cielos. Y todavía le dijo Pedro al Señor: Señor, nunca mis labios han comido cosa inmunda. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Y si alguien viene buscando al Señor, si alguien viene en la condición que venga, hermano, tenemos a un Dios que cambia, a un Dios que transforma, a un Dios poderoso. Pero tenemos que vivir como hijos de Dios y no de pronto alarmarnos, no señalarnos, no apartarnos de aquellos que de alguna manera vienen buscando a Dios. No sé si me está comprendiendo. Mire, voy a decir esto con todo respeto, pero aquí se nos sientan dos todos los días casi. Vienen al servicio, se gozan en la alabanza. Y hay veces que uno los ve, hasta huelen, y uno como que le saca la vuelta por ahí. ¿Sí me está comprendiendo? Pues ¿de qué Dios estamos predicando? ¿No hablamos de un Dios poderoso que cambia, que transforma? ¿Se da cuenta por qué es importante la doctrina? Yo le voy a compartir la palabra de lo que es la doctrina, la enseñanza, no como la enseña para empaparnos de conocimiento y que quede nada más y que nos entre por un oído, nos salga por el otro oído. No, hermano, si vamos a aprender la doctrina, vamos a aprender cómo vivir como hijos de Dios y empezar a vivir la vida que Dios le agrada. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, y no retractarnos como lo hizo Pedro. ¿Estamos hasta aquí comprendiendo? A Pedro se le enseñó aquello. Ahora, hay varias cosas. Una era la diferente doctrina. Para los que no estuvieron aquí el día de ayer, sí vamos comprendiendo hasta este punto. Lo segundo punto es que de pronto no enseñen, ¿verdad?, fábulas. ¿Y qué es una fábula? Una fábula es una manera, si usted quiere, de instrucción de parte de una persona. No quiero decir enseñanza, porque en la Biblia, en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y enseñar e instruir pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Enseñar quiere decir mostrar algo para ser visto, y instruir es la doctrina, es un conjunto de enseñanzas por las cuales nos vamos a hacer mejores. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Que había diferente doctrina que les dice que no presten atención a fábulas, y eso es muy común, que de pronto se presten atención a fábulas. ¿Cuántos han escuchado el cuento de la Caperucita Roja? ¿Sí han escuchado el cuento de la Caperucita Roja? ¿Han escuchado de pronto que la carrera de la tortuga y la liebre? Esas son fábulas, para que me entiendan. Y es una manera literaria de instruir algo, de dar un mensaje, de ilustrar de pronto. De pronto usted se recuerda de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Y dice: moraleja, que por más rápido que sea la liebre, de pronto se echó concha, se echó a dormir, le ganó la tortuga. Dice: no presten atención a fábulas. Eso para que me vayan comprendiendo. Todo esto se mueve en la iglesia porque en ocasiones usamos algunas cosas como ejemplos, buscando poner este tipo de fábulas que traen, ¿verdad?, algo que van a compartir. Y una fábula, hermanos, ojalá que se esté, ¿cuántos nos estamos gozando? Una fábula es una composición literaria de narrativa breve, que no está larga, es corta, que generalmente es en prosa o en verso, y que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Cada fábula cuenta
en estilo llano, una breve historia, una anécdota, o alberga una consecuencia eleccionadora. Esta fábula, las fábulas, ¿verdad?, lo que hacen es una intención de redacción didáctica de carácter ético y universal, que casi por lo general siempre aparece al final y más raramente al principio. O sea, en otras palabras, siempre terminan muchas veces con una fábula que es una enseñanza que usa animales animados. Yo le ponía para que de pronto nos ubiquemos, ¿verdad?, que es algo. ¿Quién no conoce de la carrera de la tortuga y la liebre? Yo creo que la mayoría hemos escuchado. Y es una manera, pero dice el Señor, no presten atención a fábula. Y es el Señor usando a Pablo dirigiéndose a Timoteo. Y es importante que vengamos. Ahora, la otra cosa que estaba dando problemas dentro de la iglesia, que estaba causando disputas dentro de la iglesia, todo esto, hermanos, parece que no, pero se mueven las iglesias. Las fábulas se mueven en las iglesias también. Dirá, hermano, ¿cómo que se mueven? Sí, hay veces que usted escucha por ahí a los hermanos platicando cosas de estas y que de alguna manera se toman como ejemplo, pero Dios dice, no presten atención a fábulas. Y esto nos va a ayudar a ser mejores creyentes, a ser mejores cristianos. Ahora, esto causa disputas, o sea, ¿qué es una disputa? Es una discusión, una pelea, ¿verdad que sí? ¿Y estará bien las peleas en la iglesia? No, no están bien. Hay peleas, sí, hay peleas. En veces nosotros los predicadores no nos ponemos de acuerdo, nos ponemos a discutir. Qué vergüenza para el Señor, predicadores. Pero ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces es más que estamos ignorando la palabra del Señor, que el Señor no nos ha instruido, y por eso actuamos de nosotros y no del Señor. Porque si nosotros, el Señor nos va preparando, nos va instruyendo, hermano, todas esas cosas las vamos a ir sabiendo. Y cuando de pronto estemos en esa situación, inmediatamente que queramos actuar en una situación de esa, inmediatamente viene la palabra y la palabra nos redarguye, convierte ese argumento en contra mía, de tal manera que nos quedamos quietecitos y no seguimos avanzando, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores nos está resistiendo para que no vayamos rumbo a la condenación eterna. Ahora, otra de las cosas que estaban causando problemas dentro de la iglesia era genealogías interminables. No sé si estamos comprendiendo hasta aquí, hermanos. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Ahora, ¿qué entiende esta tercera parte? ¿Qué entiende esta tercera cosa que daba problemas? Cuando está hablando de genealogía, una genealogía es el estudio, para que me vaya comprendiendo, y el seguimiento de la ascendencia o descendencia de una persona, su raza, su nacimiento, su árbol genealógico. Quiero que por favor vaya a Mateo capítulo 1, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Nada más como algo que podamos nosotros y que veamos que la palabra del Señor habla de la genealogía. En Mateo capítulo 1, verso 1 hacia adelante, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice Mateo capítulo 1, verso 1? ¿Qué dice ahí? Libro de la genealogía ¿de qué? De Jesucristo. Oiga, ponga atención, porque el Espíritu de Dios, usando a Pablo, le dice, no pongan atención, o de pronto no nos encerremos en la genealogía. Y ya vamos a ir viendo por qué. Lo vamos a ir viendo por la palabra del Señor. ¿Qué dice el verso 1? Libro de la genealogía ¿de qué? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, a Fares a Esrom. Y así usted sigue leyendo y va viendo todo lo que es la descendencia o la ascendencia de una persona, raza, y lo que nosotros conocemos en estos días como su árbol genealógico. Quiero que por favor vaya a Juan capítulo 8. ¿Sí lo tenemos todos?
Fíjese bien, ¿qué está diciendo Dios usando a Pablo, el Espíritu Santo? Que dice: como te rogué cuando fui a Macedonia, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Uno, que no presten atención a fábulas. Dos, ni tampoco presten atención a ¿qué? A genealogías interminables. Ahora, vamos a verlo bíblicamente hablando, hermanos. Y parece ser que no, pero en estos días en la iglesia, gracias le doy al Señor por nuestro pastor. Porque, por ejemplo, el pastorado, hay muchas iglesias que de pronto muere el pastor y quien se queda a cargo de la iglesia, ¿quién es? El pastor o el hijo. Y ya va por la genealogía. No sé si me está comprendiendo. ¿Hay iglesias o no hay iglesias así? ¿Y usted qué ha escuchado a nuestro pastor? ¿Qué dice? Ninguno de mis hijos va a ser quien Dios diga, va a ser quien Dios. Y aunque nos apuntemos muchos de los predicadores acá que yo quiero ser, tampoco ustedes. El que va a decir quién va a quedar al frente, el único que puede decir es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso. Él es el que va a mostrar quién de pronto va a ir al frente. Sí, pero no es porque pues yo me la llevo muy bien con el pastor. No trabaja así el pastor. Pero es que soy primo, soy tío, soy hermano. Porque estaríamos cayendo ¿a dónde? A la genealogía. Verso 31 de Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos, oiga bien aquí, ¿a quiénes está hablando el Señor? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué es un judío que había creído? Es que Marcos creyó en el Señor. Quiere decir que Dios se está dirigiendo a mí y me está hablando conmigo. No soy judío para que de pronto dice, ya se cree judío. No. Pero es un ejemplo para que de pronto podamos comprender. Pero ahí dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Quiere decir que este grupo de hombres ya habían creído en Cristo Jesús. Claro, todavía no había sido llevado el cabo no se había concretado el pacto que Dios iba a hacer, pero ya andaba dentro de la gente que andaba siguiendo a Jesús. Ya lo tenían como líder. ¿Y qué es lo que le dice a ese grupo de personas, hermano? ¿Qué le dice a este grupo de personas? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice enseguida? Seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta aquí es lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? ¿Qué dice el verso 33? Mire que le salen con su domingo 7 de la genealogía. ¿Qué dice el verso siguiente? Le respondieron. ¿Qué están sacando ahí? Están sacando la genealogía. Están remontando, como si nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo tú me dices a mí que voy a ser verdaderamente libre? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, linaje de Abraham somos. Ellos estaban pensando que por ser descendencia, ¿verdad?, judía, ya estaban de pronto ellos libres. Pero la realidad es que todo el pueblo de Israel estaba en tinieblas. Por eso dice en Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, que habitas entre tinieblas, luz te resplandecerá. Y cuando viene Cristo, alumbra todo aquel lugar y les alumbra la luz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Al pueblo de Israel
Y cuando creyeron a Él, Él venía como libertador. Denle la gloria al Señor. Yo me detengo y usted ensalte el nombre precioso del Señor. Se da cuenta que todo nos lleva, todos estos puntos nos lleva a separarnos de lo que es la realidad del cristianismo. Y lo que es la realidad es que Cristo murió en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar, y que por medio del sacrificio ahora yo soy libre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora no necesité hacer nada. Fue la gracia redentora, fue la misericordia de Dios que vino a mí, y cuando lo acepté, yo vine a ser hijo de Dios y no tuve que hacer nada, porque Cristo lo hizo todo por mí. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Denle la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Es un buen ejemplo de Juan capítulo 8, ¿verdad? De la genealogía. Mire, verso 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí le están preguntando al Señor: ¿están creando una disputa? ¿Están creando un ambiente de contienda? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque están usando la ¿qué? La genealogía. Y el Señor dice a Timoteo por medio de Pablo, le ordenó, le dijo: manda. Le ordenó que mandase a aquellos que estaban enseñando diferente doctrina que pararan. Les mandó a aquellos que estaban hablando de fábulas que pararan. Aquellos que estaban yendo porque yo soy de la descendencia. Fíjese bien, le voy a dar otro ejemplo de la genealogía. Vaya a Filipenses capítulo 3 y lea el verso 4, y de ahí se brinca al verso 6 y al verso 7. Y en el verso 4, Pablo ya él había entendido el mensaje, por eso está diciendo esto. Filipenses capítulo 3, me leen el verso 4 y de ahí se brinca al 6 y al 7. ¿Qué dice el verso 4? Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. El verso siguiente, hermano. Oiga, circuncidado. ¿Qué está diciendo? Si yo soy hijo de Abraham, ¿qué les pasa? Tengo la marca, tengo el pacto. Es lo que está diciendo Pablo. Si algunos piensan, yo más. Y habla de la genealogía, porque usted sigue leyendo. Dice de la tribu de Benjamín. Pero ¿qué dice el verso 6 y el verso 7? Mire, cuando ya se ha revelado la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso 6? En cuanto a hacerlo, brínquese al siguiente, por favor. Al 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. ¿Qué más? Sigue leyendo, por favor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia. En otras palabras, tiró por la borda toda la genealogía. ¿Para qué quería la genealogía si tenía en su corazón aquel que lo había comprado por medio del sacrificio en la cruz del Calvario? Todo apuntaba a Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Cristo, 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 Cristo. Para todo Cristo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón.